Es fundamental que se entienda la dimensión completa de este problema, porque no es solamente un asunto de extensión del territorio, que ya bastaría para abrumar a cualquiera. La complejidad de las relaciones entre Colombia y Venezuela pasa por las capas más duras y concretas de la administración pública, como la política de fronteras, las relaciones comerciales, la concepción del direccionamiento del desarrollo y, en este caso de Colombia, además, la necesidad de atender dos crisis al tiempo. Una generada por la constante afluencia de migrantes y refugiados venezolanos y venezolanas hacia territorio colombiano, que además tiene la complejidad de estar siendo negada por el gobierno, que en este caso haría como socio y que durante mucho tiempo se consideró rival de Colombia. Es decir, es necesario atender una crisis migratoria de un país que niega que exista una crisis migratoria. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y otra crisis que está producida por la permeabilidad de la frontera en lo que respecta a grupos violentos de todo tipo y las economías ilegales que los sustentan. Otros asuntos son igual de concretos, pero tienen mayor campo de especulación, como el asunto con los derechos humanos. Es decir, es concreto en la medida en que debería ser un principio inamovible y una línea roja clara que los derechos humanos deben ser respetados en cualquier circunstancia y por cualquier gobierno, sin importar qué tan amigo sea tal o cual gobernante o qué tan crucial para nuestro proyecto nacional resulte las relaciones con ese país. Los derechos humanos son o deberían ser universales, al menos lo son en los acuerdos que nosotros como país firmamos o pactamos. Está en nuestra Constitución, debería estarlo en la Constitución de Venezuela, debe hacerse respetar y es en esta medida muy importante que el gobierno de Petro siga insistiendo y que insista más duro. Por eso las declaraciones de Benedetti, del embajador Benedetti, diciendo que en Colombia se violan más derechos humanos que en Venezuela, incluso si eso fuera verdad, que no se sabe porque hay un subregistro claro de violaciones en Venezuela y también en Colombia, es una declaración gratuita, muy boba y muy irrelevante. Es lo de menos, porque una sola violación a los derechos humanos ya debería ser repudiada, eso ya debería ser un problema. Y no se justifica sobre una base aritmética la defensa de una violencia o la anuencia, la permisividad con la misma violencia. Y yo no le estoy pidiendo y nadie le está pidiendo a Armando Benedetti que salve a la gente que está siendo víctima de abusos en Venezuela, que saque a toda la oposición de la cárcel ya, que no debería estar encarcelada. Y tampoco se le pide que solucione el problema de derechos humanos en Colombia. Se le pide que, por favor, busque que prevalezca la multilateralidad y el respeto a ese consenso, a esa convención de que son necesarios y universales los derechos humanos, pero además que prevalezca en cada gesto y plan de este gobierno la defensa de las libertades y los derechos humanos. Que se mire todo desde ese ángulo, porque si este es el gobierno del cambio, el número de violaciones a derechos humanos debería ser inaceptable, no una forma de salir a lavarle la cara a Nicolás Maduro en nombre de las violaciones cometidas por un Estado a cuyo gobierno ahora representa, y hay una serie de temores mezclados con las materias más blandas, que son las que aluden a la ideología, a la inevitable pero odiosa comparación con Venezuela, a la que estaremos sometidos por el resto de nuestra historia. Y la idea que se ha querido vender de que la izquierda es toda exactamente igual y homogénea, y la conclusión hecha a priori por los amantes de la debacle, de que todo va a caerse y que se va a convertir este país en una segunda Venezuela a la que jamás nos hemos parecido. Las cifras de lo que se muestra y de lo que no, y la gente en la mitad, porque también para los gobiernos populares o supuestamente entregados a la gente es fácil convertir a la gente migrante en villanos. De nuevo, la diplomacia debe hacerse siempre en nombre de la gente y en su beneficio, no en favor de la figura de los gobernantes. Uno negando que haya crisis migratoria y otro pidiendo, como si eso fuera acaso posible, que un ente invisible cierre las trochas del contrabando entre los dos países. Es importante que todas las complejidades de este proceso sean entendidas y sean tenidas en cuenta para evitar que más gente sufra y que las violaciones a los derechos humanos deben, es decir, esto tiene que entenderse, las violaciones a los derechos humanos deben repudiarse siempre, al tiempo, todas sin excepciones, vengan de donde vengan. Es importante además entender que a pesar de ser complejo el escenario entre Colombia y Venezuela, a pesar de haber una serie de negocios
que tienen que llevarse a cabo con transparencia y al mismo tiempo con eficacia, que deben dar resultados concretos. Se tienen que hacer unos equilibrios económicos que nos permitan ser verdaderamente socios los unos de los otros, es decir, entender que puede que no deba pedírsele a nadie que entre con los taches arriba, que entre golpeando a Venezuela y exigiendo que pase esto y que pase aquello, pretender que una persona acepte que está en una posición errónea, aunque a nosotros nos parezca, porque sobre esa base se quería hacer la diplomacia y terminó convirtiéndose en el desastre diplomático que fue el gobierno de Duque. Pero ahora no podemos nosotros llegar simplemente con salamería o con declaraciones como las que está dando Benedetti y pretender que el problema se solucione. De nuevo, nunca es bueno darle al tigre más carne porque va a querer más carne. Lo importante es no meterse a negociar con alguien que uno considera que debe contentar. Al contrario, buscar que sea el beneficio de la gente en los dos países y no de los dos gobiernos el que prevalezca. Tener, como bien lo dijo Jorge, nuestro invitado, unas reglas claras de juego y la prevalencia de una democracia que verdaderamente le funcione a quienes habitan en los países que son los que realmente terminan afectados por esas dinámicas que desde los escritorios se ven muy fáciles de determinar, pero que luego repercuten incluso de forma fatal en lo que le pasa a quienes entran a este territorio. Por favor, debemos conservar el Estatuto de Protección a Migrantes, debemos acoger a la gente que llega de cualquier lado, pero en este caso son en su mayoría de Venezuela, buscando refugio. Si les parece que Colombia es una opción, puede que a nosotros no, pero eso no es el punto.